Sí, bueno, nos vas a descubrir hoy a un autor, a muchos, entre ellos yo, que no conocíamos y que te encanta, Gesualdo Bufalino, que el nombre es precioso. El nombre es precioso, sí, sí. Pues fíjate cómo lo descubrí yo, Ramón. Cuando me casé, me fui de viaje de novios a Sicilia. Oh. Y antes de viajar, siempre me interesa mirar algún autor local, leer algún libro de algún autor local para empaparme un poco de cuál es el alma, el ambiente del lugar. Y yo conocí a varios escritores de Sicilia, sicilianos y tal, y buceando descubrí a Gesualdo Bufalino. No lo conocía, había leído otros, descubrí a y a un premio Nobel siciliano, un poeta, Salvatore Quasimodo. Entonces en la maleta me metí, junto con una buena caja de profilácticos, por supuesto. Muy bien. La perorata del apestado, el libro de Gesualdo Bufalino del que vamos a hablar hoy, y los poemas de Salvatore Quasimodo. Y la verdad es que fue un grandísimo descubrimiento en los dos casos, ¿no? Los dos autores vivían muy cerca de Siracusa, que era el lugar al que yo iba a viajar, entonces me pareció fantástico leer libros de autores cercanos a Siracusa para ambientarme un poquito. Y fue un gran descubrimiento en los dos casos, ¿no? ¿El título en español lo han respetado del italiano, Perorata del apestado? Sí, el título, está muy bien. La traducción no sé si es del todo buena, porque en realidad el título se llama Diseria dell'untore. Y diseria en italiano es un discurso breve y untore es un distribuidor fabricante de ungüentos pestíferos. Entonces, diseria de untore, o sea, distribuidor de ungüentos pestíferos, fue traducido por Perorata del apestado. Pues es un buen título. Sí, la verdad es que es un título con muy esa llamativo. cacofonía ahí, sí. Sí, y es un libro, un título extraordinario para un libro extraordinario, Ramón. Para mí fue un grandísimo descubrimiento. Luego he intentado leer todo lo que he podido de Gesualdo Bufalino y no deja de impresionarme. Es un caso raro. Ahora veremos cómo accede a la literatura Gesualdo Bufalino. Accede tarde y a regañadientes. Mira, Gesualdo Bufalino nace en Sicilia en 1920, en Comiso, como he dicho, un pueblecito cercano a Siracusa. Era hijo de un obrero de familia pobre, pero era un chico inteligente y un gran lector, ¿no? Llegó a la universidad, estudió filología y letras en Catania y en Palermo, y es interrumpido este estudio universitario en 1942 por la llamada a filas. Segunda Guerra Mundial, es llamado a filas, participa en la Segunda Guerra Mundial y en 1943 lo capturan los nazis. Consigue escapar y huye a la Emilia-Romagna, que es una región del norte de Italia. Allí está un tiempo, malviviendo, dando clases y tal, y en 1944 se le diagnostica una tuberculosis. Y después de la Segunda Guerra Mundial lo ingresan en un sanatorio cerca de Palermo, en la conocida Conca d'Oro, que es una especie de llanura en la que se asienta Palermo. En este sanatorio está un par de años, una tuberculosis bastante grave, consecuencia de la cual pierde el uso de un pulmón. Vivió el resto de su vida solo con un pulmón, pero bueno, sana, y lo licencian y vuelve a la universidad, termina la carrera y se pone a trabajar de profesor de instituto hasta 1976, que se jubila. O sea, tiene 60 años y aún no ha publicado nada, ni nadie sabe que es un escritor, ni él tiene ninguna intención de publicar. Pero resulta que se escribe un pequeño libro de fotos sobre Sicilia y él hace el prólogo al libro. Y en ese momento Leonardo Sciascia, ¿sí?, que es un escritor muy conocido, muy importante, que a la vez fue político, fue eurodiputado incluso, lee este prólogo, le parece algo maravilloso, y él en ese momento trabajaba para la editorial Celerio, se queda ojiplático leyendo este prólogo, decide conocer al hombre que ha escrito este prólogo, no sabe quién es, no lo conoce, le extraña porque Sicilia es pequeña, se conocen todos, pero él no sabe quién es Gesualdo Bufalino. Contacta con él, tienen una cita y le pregunta si un hombre que es capaz de escribir así no tiene nada escrito. Y Bufalino le dice que no, que él no tiene nada escrito, que simplemente ha escrito unas pequeñas traducciones, ha escrito algún artículo para periódicos, pero que no tiene nada escrito. Leonardo Sciascia no se lo cree
sigue insistiendo varias semanas insistiendo, hasta que al final don Gesualdo, el bueno de don Gesualdo, con 61 años, dice, bueno, sí, tengo una novelita que escribí Eso está muy bien. Años. De venga, va, te lo reconozco, tengo ahí algo. Es una cosa que yo escribí para mí y para mis amiguetes, pero que no creo que valga la pena publicar. Ya que le dice, bueno, tú pásamela y yo decidiré si vale la pena o no. A regañadientes se la pasa, Leonardo Sciascia la lee y se queda fascinado, completamente fascinado, e intenta convencerlo para publicarla. Él al principio se niega, él no quiere publicar, él no la ha mandado nunca a una editorial. No es que haya mandado el libro a muchas editoriales y le han negado la publicación, no, jamás ha salido del cajón. Ha hecho unas copias para mandárselas a amigos, pero él no la ha sacado del cajón nunca. Al final lo convence y publica, y es un éxito extraordinario. De crítica, la crítica se le arrodilla, piensan que es un genio oculto, le dan el premio Campiello, que es uno de los premios más importantes que se da en Sicilia, y Sciascia lo convence para que siga escribiendo y publicando. El hombre le dice, pero bueno, Leonardo, publicarnos un poco una aventura siniestra, literalmente, y Sciascia le dice, sí, es una aventura siniestra, yo he publicado 20 libros y te lo corroboro, es una aventura siniestra, pero vale la pena porque tus textos son extraordinarios, tienes que darlos a conocer, y el hombre accede y publica varios libros más. A los 6-7 años le dan otro gran premio en Italia, el premio Strega, por Las mentiras de la noche. Mientras tanto había escrito también Argos el ciego, que es otro libro extraordinario, y por Las mentiras de la noche le dan este premio. Hay una especie de polémica en el premio y él decide otra vez regresar a lo que él llama escritura sigilosa, ¿no? Esta política editorial, esta polémica le asquea y literalmente dice, no quiero seguir entre estos miserables, esta gente es terrible. Y se vuelve a ir del mundo de la literatura. Es que la tribu literaria y todo lo que le rodea, sí. de camarillas, grupos, presiones, mafietas, celos, es muy tremenda, ¿eh? Es tremenda, y lo descubrió don Gesualdo, y decidió volverse a apartar de la literatura. Otra vez lo vuelven a convencer porque un amigo se chiva, él escribe Calendas griegas, una especie de autobiografía fantástica también, no la quiere publicar, le manda unas copias a unos amiguetes y uno de los amiguetes se chiva. Y se chiva a la editorial, entonces la editorial le vuelve a convencer para que siga publicando. El hombre escribirá 4 o 5 libros más, al final acaba escribiendo 14, 15 libros. No está y mal. No está mal, en 15 años, seguramente ya tendría más cosas escritas, ¿no? En el 96, en 1996, sufre un accidente de tráfico y muere. Y muere precisamente porque le faltaba un pulmón. Los médicos dijeron que el accidente no era mortal, pero el accidente unido con esa insuficiencia respiratoria que tenía, pues acaban con su vida y muere en el 96, ¿no? Pero recordemos, su primer libro lo publica con 61 años y sin ninguna intención de publicarlo. Y es un libro extraordinario, es un libro de estos que pertenecería a esa, digamos, ya casi rama de la literatura que habla de la enfermedad en la literatura, ¿no? En especial de la tuberculosis. Hay un libro fantástico, por ejemplo, de Susan Sontag, que se llama La enfermedad y sus metáforas, en la que Susan Sontag, fantástica escritora y pensadora americana, escribe muy bien al respecto de lo que significa la enfermedad en la literatura. En este caso en concreto comparando la tuberculosis y el cáncer, enfermedad que ella padeció, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad que tiene buena reputación, que tiene un halo artístico, romántico, ¿no? Sí. Siglo XIX, aunque hubo un rebrote de tuberculosis después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, al siglo XIX pululaban grandes artistas que a su vez eran enfermos de tuberculosis, ¿no? Chekhov, Chopin, Poe, Balzac, Schiller, eran todos grandes escritores que a la vez eran escritores o artistas que a la vez eran tuberculosos, ¿no? Y la tuberculosis ha dado grandes obras a la literatura. Algunas de ellas ambientadas también, como esta novela, Perorata del apestado, en clínicas para tuberculosis, como por ejemplo la montaña mágica de Thomas Mann, o una, por ejemplo, de Cela, que no es muy conocida, que se llama Pabellón de reposo, que también está ambientada en un sanatorio para tísicos, ¿no? Y habla de las relaciones y que se dan entre estos enfermos, ¿no? Por lo tanto, muy interesante la aportación de la enfermedad a la literatura, ¿no?
Vale. Y vamos a hablar directamente eso, ¿qué nos cuenta de Gesualdo, Emperorata del Apestado? Don Gesualdo, todo el mundo lo conocía por Don Gesualdo, lo podías descubrir por los parquecitos de Comiso, que era su pequeño pueblo donde fue profesor y director de instituto, ¿no? La trama es muy sencilla. Esto más que una novela de trama es una novela de argumento, ¿no? La trama es la de el narrador protagonista, porque tiene un tono confesional el libro. Es un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que tiene 20 años. Es una especie de trasunto de Don Gesualdo, porque a él le pasó lo mismo, ¿no? Está quejado de tuberculosis y vive en un sanatorio cerca de Palermo, ¿no? Allí conoce y se enamora de otra tuberculosa, moribunda, Marta, y se escapan del sanatorio a un hotel de montaña para vivir como si estuvieran sanos, ¿no? Y mientras tanto ella se va muriendo poco a poco y él va recuperando la salud poco a poco, ¿no? Recupera la salud y después debe reintegrarse a la vida plana, trivial y normal fuera del sanatorio. Pero él se siente enriquecido, ¿no? por esta experiencia de la cercanía a la muerte y de la enfermedad, ¿no? En el fondo sería una novela de aprendizaje, lo que los alemanes llaman, ¿no? La Bildungsroman, ¿no? Una novela en la que el narrador cuenta su proceso de maduración. Pero claro, la trama, como he dicho, no sería lo importante, el argumento sería importante, pero lo que más fascina es la voz sí, del narrador, ¿no? Que es la voz de un enfermo terminal, pero que paradójicamente es una voz exuberante y llena de vida, ¿no? Esa situación cercana a la muerte que vive convierte en especial, incluso en sublime, alguna de sus vivencias o de sus impresiones, ¿no? Es un personaje cercano a los personajes de tragedia griega. Por lo tanto, el narrador la cura la vive como una especie de deserción culposa, ¿no? Una especie de traición al resto de moribundos, ¿no? Él hubiera preferido una muerte sublime en vez de una salvación mediocre, ¿no? Es un Orfeo regresando del infierno en el que deja a Eurídice muerta, ¿no? Es fascinante como, siendo una novela que trata de la muerte y de la enfermedad, es una novela vivificante y una novela con una voz exuberante, ¿no? Como exuberante y excesiva es la propia Sicilia o el alma siciliana, ¿no? Bien, bien. El lenguaje es impresionante, es un estilo opulento, barroco, elegante, muy hermoso. Él pretendía, en palabras textuales, restaurar señorialmente la lengua, ¿no? Usar un alto registro de la lengua, pero alejado de lo que él también llamaba toilette académica, ¿no? Entonces, es un registro elevado, pero no un registro académico, ¿no? ¿Te hago una comparación? ¿Como Múgica la Inés en Bomarzo? Posiblemente, pero más barroco. Vale. Más barroco, sí. Es muy siciliano profundo, ¿no? Está cuajado de referencias clásicas, míticas, literarias, filosóficas. El lenguaje es muy lírico, muy dado al aforismo, con toques metafísicos. No hay reflexión sobre el ser, sobre el no ser, y está lleno de elipsis, ¿no? De esas zonas de la narración en la que no acaba de contar las cosas, no acabamos de saber todo de los personajes. Él usa una técnica que él llama el subjetivismo citatorio, y él habla de las criptocitas, coge citas literarias y las sumerge en el texto sin comillas, sin decir de quién son, ¿no? Como disimuladas en medio del texto. Esto él lo llama subjetivismo citatorio y abunda mucho en su novela. Usa tres grandes metáforas, digamos, presidirían este texto, ¿no? La enfermedad como metáfora de la vida, la infección como metáfora de la seducción y el sanatorio o el hospital como metáfora del mundo, ¿no? Una reflexión muy interesante para pensarla en la actualidad, ¿no? La vida como una enfermedad sí, que se vive en un sanatorio, que es el mundo, en el que algunos se curan y otros no, en el que algunos reviven y otros no. Un poco el mensaje sería que la muerte o su inminencia, lo que él llama el noviciado del reino de las sombras, es un aprendizaje para la vida, una educación para la catástrofe que él dice. Y a la vez también la vida como aprendizaje de la muerte, ¿no? En el sentido en el que hablaban, por ejemplo, Séneca y Montaigne, que decían que el fin de la filosofía es aprender a morir, ¿no? Por lo tanto, la muerte como aprendizaje de la vida y la vida como aprendizaje de la muerte.
Y esto es una cosa que le interesa mucho a Mon, sí, porque él es un gran lector de Shakespeare. Él intentó hacer con este libro, y lo confiesa, una especie de parodia de Hamlet. Ajá. Sabemos la mítica frase de Hamlet que dice ser o no ser. Sí. Pues aquí el protagonista la parodia, y en vez de ser o no ser, porque tanto ser como no ser le dan miedo al protagonista, él dice que la verdadera duda es ser o volver a ser o reser, vivir o revivir, existir o reexistir, porque él hace en el texto una especie de apología del revivirse. ¿Y cómo se revive uno a sí mismo? A través de la memoria. La memoria es un tema importantísimo para Bufalino. Él dice que la memoria no es una cámara de fotos que retrata el pasado, sino una máquina de ficcionar, ¿no? Y a través de la memoria recuperamos de forma ficcionada nuestro pasado, ¿no? Fíjate lo que dice en este libro. Claro, y es que es muy complicado con la traducción lo de ser o no ser, porque en realidad lo más parecido sería estar o no estar, porque él está pensando si seguir o suicidar o acabar con su vida, un poco. Sí. Lo que pasa que estar o no estar no queda tan bien, claro, no queda tan bonito. Queda tan bien, claro. Pues a Bufalino, más que ser... Escena tercera, acto primero. Sí. A Bufalino, más que ser o no ser, lo que le interesa es volver a ser, ¿no? Ajá. Y uno puede volver a ser gracias a la memoria. Fíjate la frase extraída de la perorata que dice: en cada existencia, incluso en la más secreta, se esconde un germen de ficción o alegoría, ¿no? En el sentido de que cuando tú recuperas tu vida pasada, la pasas por un mecanismo de ficción que es la memoria, y lo que estás recuperando es una versión mejorada, claro, de tu existencia. En ese sentido, revivir, ¿no? Como una forma de mejorar tu vida a través de la memoria. Y es algo que practica en toda su literatura. ¿Qué te pareció Sicilia, Bruno? Maravillosa. Es que tengo un amigo súper enganchado a Sicilia. Siempre que viene vacaciones se va a Sicilia. Es fascinante el alma siciliana y la idea que tienen de la muerte, ¿no? Es como he dicho antes, una región que ha sido crisol de un montón de culturas. Han estado los normandos, los griegos, los romanos, los españoles. Hay una mezcla cultural brutal y de tradiciones. Se respira ese carácter excesivo en todo, en cómo hablan, en cómo se mueven. Si el italiano ya es excesivo en sus maneras, el siciliano lo es aún más, ¿no? Y además, todo teñido por el velo de la honorable società. Claro. Palermo es misteriosa, Palermo es muy misteriosa, Catania es más luminosa. La parte de abajo, si Sicilia es una estrellita ninja, la puntita de abajo, que es donde está más o menos Siracusa, es increíble el espíritu de esa isla. Es una tontería lo que voy a decir, pero bueno, Bufalino de Sicilia, la mafia, tú dices, bueno, que sabemos, de Sicilia, y Bufalino fue el jefe de la mafia. El irlandés. El del irlandés, que es un personaje real, además. De Joe Pesci. Sí, exacto, sí. Joe Pesci de Bufalino, con lo cual no me extrañaría nada que Gesualdo, aunque remotamente emparentado, lo estuviese con el mafioso Bufalino de la película Irlandés, que es un mafioso que, si de verdad, era un gran capo. Pues podría ser, porque tanto en Palermo hay una potente mafia, como en Calabria. Bueno, hay una potente calabresa... mafia, ¿no? Que está muy cerquita de Sicilia. Cruzas el pequeño canal entre Sicilia y la península, y ahí tienes la mafia calabresa, ¿no? De hecho, en El Padrino se llama Corleone por el pueblo, ¿no? Pero ese pueblo existe. Claro, sí, por el eso, pueblo porque Corleone ese pueblo existe. Sí. La Sicilia, sobre todo la Sicilia interior, que no es tan turística, la costa es muy turística. Sí. Taormina, por ejemplo, se considera uno de los pueblos más bonitos del mundo, Taormina, ¿no? Pero la Sicilia interior es profunda y es muy primitiva aún. Muy interesante un recorrido por la Sicilia interior, sí. Bueno, ¿tenemos a Silvia de Rapsoda? Sí, Silvia nos va a leer un fragmentito de la perorata en la que se ve muy bien este intento de parodiar a Hamlet y su mítica frase, ser o no ser. Siento a veces que bastaría nada, una pizca de fuerza de más o un demonio sugeridor, y derrumbaría el muro. Obtendría yo, a quien el no ser indigna y el ser intimida, el milagro del bis, el bellísimo
Reexistir. Reexistir. This is the question. Reexistir. Reexistir es la cuestión. ¿Cómo me puedo reinventar a través de la memoria de mis cenizas, no? Interesante propuesta también. Pues sí. Oye, Bruno Montano, muchísimas gracias, amigo. A vosotros, chicos, cuidaos. Yo no conocía a Jesualdo, pero Yo haré tampoco. por conocerle. Hay que leerlo. Don Jesualdo, don Jesualdo. Don Gesualdo. Es que en Sicilia todos son don, ¿eh? Don de algo, don de esto, don de aquello. Un abrazo muy fuerte, Bruno. A vosotros.